noche, gracias por estar de nuevo acá en Acción Positiva. El tema que hoy vamos a tocar es fundamental y es sobre la libertad de expresión. La libertad de expresión, la libertad de pensamiento, tenemos que tener claridad. No es de una persona, no es de un medio, no es de una comunidad. La libertad de expresión es un derecho universal de todos los ciudadanos del mundo. Cuando se ataca a una persona en su derecho de expresión, también se está atacando a millones. Vamos a recordar algunas cosas importantes sobre el derecho a la libre expresión del pensamiento, el cual se establece en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada en 1948 y que está contenida en casi todas las constituciones de los gobiernos democráticos del mundo. Si vamos a fechas precisas, fue el 10 de diciembre de 1948 cuando se hizo esta declaración. La señora Eleanor Roosevelt, que era quien aparecía en nuestra foto anterior, era uno de los 8 miembros del comité que redactó esos principios, esa declaración, y que luego la presentaron ante el Pleno de las Naciones Unidas, la cual la aprobó. La libertad de expresión del pensamiento es un derecho humano, pero también es una responsabilidad, lo cual es importante que nosotros tengamos claridad en ello. La libertad del pensamiento es la capacidad que tienen los individuos de forma consciente para poder adoptar, conservar o cambiar cualquier tipo de opinión, pensamiento o creencia para luego poder manifestarlos sin que exista ningún tipo de coacción. Nuestra Constitución Política de la República de Guatemala, en su artículo 35, habla de la libertad de emisión del pensamiento. Es libre la emisión del pensamiento por cualquier medio de difusión sin censura ni licencia previa. Este derecho constitucional no podrá ser restringido por ley o disposición gubernamental alguna. Quien en uso de esta libertad faltare el respeto a la vida privada o a la moral será responsable conforme a la ley. Quienes se creyeran ofendidos tienen derecho a la publicación de sus defensas, aclaraciones y rectificaciones. No constituye delito o falta las publicaciones que contengan denuncias, críticas o imputaciones contra funcionarios o empleados públicos por actos efectuados en el ejercicio de sus cargos. Estamos hablando de lo que dice nuestra Constitución Política de la República. Los funcionarios y empleados públicos podrán exigir que un tribunal de honor integrado en la forma que determine la ley declare que la publicación que los afecta se basa en hechos inexactos o que los cargos que se les hacen son infundados. El fallo que reivindique al ofendido deberá publicarse en el mismo medio de comunicación social donde apareció la imputación. Muy importante, la actividad de los medios de comunicación social es de interés público y estos en ningún caso podrán ser expropiados. Por faltas o delitos en la emisión del pensamiento no podrán ser clausurados, embargados, intervenidos, confiscados o decomisados, ni interrumpidos en su funcionamiento las empresas, los talleres, equipos, maquinaria y enseres de los medios de comunicación social. Es libre el acceso a las fuentes de información y ninguna autoridad podrá limitar este derecho. La autorización, limitación o cancelación de las concesiones otorgadas por el Estado a las personas no pueden utilizarse como elemento de presión o coacción para limitar el ejercicio de la libre emisión del pensamiento. Un jurado conocerá privativamente de los delitos o faltas a que se refiere este artículo. Todo lo relativo a este derecho constitucional se regula en la Ley Constitucional de Emisión del Pensamiento. Finalmente, los propietarios de los medios de comunicación social deberán proporcionar
cobertura socioeconómica a sus reporteros a través de la contratación de seguros de vida. Pues me he venido limitando acá a leer los párrafos textuales contenidos en la Constitución Política de la República en relación a nuestra libertad de expresión. Recientemente, el Congreso de la República emitió esta ley de prevención y protección contra la ciberdelincuencia, el decreto 39-2022, el cual realmente ha causado muchísima preocupación entre la ciudadanía, entre instituciones, tanto nacionales como internacionales. No se limita únicamente a la parte escrita o a la parte televisiva o radial, sino que también incluye lo que son las redes sociales. Y es fundamental hablar de las redes sociales porque lo que hemos encontrado actualmente es que a través de las redes sociales la ciudadanía está participando mucho más ampliamente en lo que es la expresión de su pensamiento. Sin embargo, y desafortunadamente hay gobiernos que están en contra de ello y están tratando de evitarlo. Cuando esta ley se publica, asociaciones de prensa que estamos acá viendo en la pantalla piden vetar la ley de prevención y protección contra la ciberdelincuencia por considerar que la recién aprobada ley atenta contra la libertad de expresión, promueve la censura y podría criminalizar las críticas, investigaciones o publicaciones de medios y ciudadanía en general. Las asociaciones de prensa del país acordaron solicitar el veto presidencial de dicha normativa. Para hablar sobre ese tema, nuestro invitado es el maestro Mario Recinos, quien es actual presidente de la APG, a quien le damos la bienvenida. Maestro Mario Recinos, presidente de APG, bienvenido a Acción Positiva. Muchísimas gracias, doctor. Excelente estar con usted en esta oportunidad. Muchas gracias, Mario. Mire, el tema es fundamental porque trata de algo que usted, yo y muchísimas personas en Guatemala defendemos, y es el hecho de la libertad de expresión y pensamiento. Actualmente, el decreto emitido por el Congreso tiene muchas violaciones constitucionales y las amenazas son muy claras. Ustedes, en unión con otras asociaciones, hicieron un pronunciamiento muy claro, muy específico, pero ¿qué procede ahora, Mario? Bueno, de hecho, nosotros estamos a la espera de que, según los congresistas, y van a hacer una revisión bien exhaustiva de esta ley. De hecho, el precedente que ha marcado es contrario precisamente a la Constitución y al artículo 35 de la Constitución, que dice perfectamente que ninguna ley puede estar por encima de esto, ¿verdad? Entonces, la libre expresión es un derecho, como usted bien lo ha dicho, universal. No es exclusivo de los periodistas ni de los medios de comunicación, sino que de la sociedad en general, ¿verdad? Y eso es lo más perturbador que puede haber en momentos en que se quiera coartar la libre expresión, se quiera promover la censura y por sobre todo perseguir incluso con cárcel a muchos que quieran expresarse eh, eh, abiertamente sobre los problemas nacionales o bien criticar a los funcionarios públicos, que eso no es delito según la ley. Pues muchas gracias, Mario. Yo creo que es fundamental lo que usted expresa en varios momentos ahí, porque lo que sí debemos de comprender todos los ciudadanos es lo que mencionábamos en la parte introductoria del programa, que aquí no se está amenazando a una persona o a un medio, porque el derecho es de todos, de que todos podemos expresar nuestra opinión sin ser amenazados, condenados o perseguidos, ¿verdad? Y mencionábamos, Mario, el hecho de que obviamente las redes sociales que actualmente han hecho que haya un florecimiento de emisión de opiniones, también están siendo amenazadas acá. ¿Cómo visualiza esa parte usted de la amenaza a la expresión incluso en redes sociales? Bueno, como periodistas nosotros hemos visto que no solo la pandemia, sino que la crisis
en los medios de comunicación, pues generaron el cierre de muchos medios tradicionales, ¿verdad? Y entonces esto que dio margen, pues dio margen al nacimiento del paradigma del periodismo digital, ¿verdad? Entonces prácticamente en este momento hay un auge considerable de periodistas que están trabajando en el medio digital y sobre todo pues que las redes sociales, como usted muy bien señaló, da margen para que la gente esté más enterada, participe, sea abiertamente crítica y emita opiniones a través de las redes sociales y obviamente a través de los medios digitales. Entonces, lo que esta ley está pretendiendo es precisamente hacer un cerco ahí y no permitirle a la gente precisamente hacer, incluso hacer hasta memes, podríamos decir, ¿verdad? Pero sobre todo también hay un elemento bien interesante que hay que evaluar. En la misma ley dice que, por ejemplo, si se detecta que algún medio de comunicación digital o redes sociales o algo están incurriendo en un delito, según la ley esta, ¿verdad? Se podría hasta proceder no solo a la captura, sino que también al decomiso de los equipos, dice ahí, ¿verdad? Entonces, estamos prácticamente en contra de lo que dice la Constitución, porque la Constitución dice que no se pueden enajenar ni mucho menos interrumpir o decomisar el equipo de los medios de comunicación, ¿verdad? Y en este caso, por ejemplo, sí se procede a eso. Entonces, hay en este momento, doctor, una apreciación y un consenso de que hay un apresuramiento a hacer leyes casuísticas, pero sobre todo también leyes mal redactadas, ¿verdad? Que al final de cuentas es la misma población, los juristas y sectores sociales los que plantean su inconstitucionalidad precisamente por eso, ¿verdad? Entonces, en varias emisoras y en redes sociales he visto yo precisamente que hay un consenso de que no hay que hacer leyes solo por hacerlas, sino que realmente que no contravengan los derechos ciudadanos, sino más bien que vengan a beneficiar a la población, ¿verdad? Muchas gracias, Mario. Y obviamente, como se observa, es una espada de Damocles, mencionaba alguien, pues haciendo la comparación, porque verdaderamente incluso coarta la democracia, porque al momento de impedir que haya una libre expresión, se amenaza realmente el libre juego democrático. Por ejemplo, los guatemaltecos muchas veces sobrevivimos gracias a esos memes tan chispudos que hacen alguna broma o hacen algo que produce sonrisas de las actuaciones de los políticos o de las situaciones nacionales. Pero como usted menciona, incluso los memes podían ser temas para que alguien pueda ser castigado. Así que me parece a mí interesante y fundamental defender cada parte de lo que es la libertad de expresión. Sí, y hay otro elemento también, doctor, que esta ley surge paradójicamente en momentos en que se trata la manera de silenciar también a medios de comunicación independientes que han sido críticos contra la corrupción, ¿verdad? Entonces, también estamos viendo que hay como un enlace entre esas situaciones y de hecho, por ejemplo, la captura de José Rubén Zamora, el allanamiento a las instalaciones de ese diario, también recientemente la citación a los compañeros y personeros de diario La Hora, ¿verdad? Respecto a una solicitud de un juzgado precisamente utilizando la ley de femicidio, ¿verdad? Entonces, estamos viendo que hay una serie de elementos que se encadenan, pero que la sociedad muy abiertamente pues lo ha rechazado y lo ha rechazado porque precisamente en el ambiente nacional se percibe, ¿verdad? Que a quienes no les gusta
las críticas a quienes no les gusta que la prensa y los periodistas y la sociedad en general se pronuncie, pues resulta ser un estorbo la prensa y la libre expresión. Entonces yo creo que es pertinente que la sociedad una su voz, pero sobre todo basado en lo que la Constitución dice, ¿verdad? Nosotros como Asociación de Periodistas consideramos que no solo es también el hecho de luchar por la libertad de expresión, porque la APG tiene bien claros sus principios y sus fines. Por ejemplo, habla sobre que la APG es una entidad que debe de luchar por la alternabilidad en el poder, dice, ¿verdad? También que exista una defensa irrestricta de los derechos ciudadanos, pero también una lucha inclaudicable por la democracia y el Estado de Derecho, ¿verdad? Y entonces cuando vemos estas circunstancias que coartan no solo la libre expresión, sino que la libertad de pensamiento de la población, vemos que se está cortando precisamente el Estado de Derecho, ¿verdad? Entonces, yo dejaría hasta ahí mi análisis, doctor. Le agradezco sobremanera a Acción Positiva y a usted por su valiosa aporte a la discusión de los problemas nacionales y sobre todo, pues, a buscar soluciones a la crisis. Muchísimas gracias, Mario. Pues como periodista, miembro de esta familia, que lo que tratamos de hacer es buscar llevar información veraz y muy bien investigada hacia la población, pues también soy parte de esa lucha y le agradezco a usted, a APG, obviamente a todas las asociaciones que también se han unido, la Cámara Guatemalteca de Periodismo, etcétera, porque creemos que así es como realmente defendemos nuestra constitución política y el futuro de nuestra democracia. Muchísimas gracias, Mario, por haber estado con nosotros esta noche. A usted le agradezco, doctor, y efectivamente sí, hemos hecho bloque con todas las asociaciones y pedimos el veto de esta ley, ¿verdad? Muchas gracias, Mario. Buenas noches. Bueno, buenas noches. Para continuar este tema que iniciamos con el magíster Mario Recinos, sobre la Ley de Prevención y Protección contra la Ciberdelincuencia, el decreto 39/2022, le doy la bienvenida al licenciado Eric Castillo, quien es un abogado constitucionalista, expresidente del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Bienvenido, Eric. Muchas gracias, doctor Francisco Redondo, a programa tan importante, Acción Positiva, que está para todos los guatemaltecos por medio de Guatevisión. Muchísimas gracias, licenciado. El tema, obviamente, es de que recientemente usted, acompañado con otros distinguidos colegas, presentó un amparo para que la Corte de Constitucionalidad anule el decreto 39/2022 de esta ley que acabamos de mencionar. Esta ley fue aprobada por el Congreso de la República de Guatemala. ¿Nos puede usted contar un poco los detalles de qué lo movió a presentar este amparo y cuál es la situación? Muchas gracias. En efecto, el artículo 135 de la Constitución Política de la República de Guatemala establece que es un deber que tenemos los guatemaltecos de poder velar también porque se cumpla la Constitución, y para eso, como abogado del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, es mi responsabilidad, conjuntamente con los profesionales que me acompañan, de poder presentar esta acción de amparo contra el Pleno del Congreso de la República de Guatemala, porque se está criminalizando el ejercicio de la libre expresión del pensamiento que garantiza no solo la Constitución Política de la República de Guatemala en su artículo 35, sino la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 13, numeral primero, que garantiza que todos los guatemaltecos y todos los habitantes podamos ejercer ese derecho. Como bien lo ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el tener acceso a la información, pero el divulgarla, son dos elementos que tienen que encontrarse siempre unidos para poder ejercer la libre emisión del pensamiento. Estos fundamentos constitucionales nos obligan a luchar en nuestro país contra este tipo de decisiones del Pleno del Congreso de la República,
Y que dejo bien claro, doctor, porque si bien el Congreso de la República tiene la facultad legislativa que le concede el artículo 171, literal A de la Constitución, reitero, de legislar, lo cual es incuestionable, pero ese ejercicio constitucional o esa facultad no es un cheque en blanco. El Congreso de la República de Guatemala, por su pleno, tienen una dirección legislativa que tienen que velar con responsabilidad, con que estos proyectos de ley cumplan con los tratados internacionales, con la propia Constitución de Guatemala, el Pacto de San José, que obligan a que en el marco de ese control de convencionalidad, cualquier proyecto de ley respete esos derechos. Es que esos derechos son para todos los guatemaltecos. Y recordémonos que el pueblo de Guatemala obviamente ha descansado, ha delegado esa responsabilidad a los diputados de que lo representen, pero que lo representen para legislar, para proteger los derechos de todos los guatemaltecos y no para vulnerárselos. Muchísimas gracias, licenciado. Este amparo también fue promovido contra el señor presidente de la República de Guatemala. ¿Por qué se promueve también contra el señor presidente? Es importante saber que aquí los órganos de poder del Estado tienen que haber una teoría de pesos y contrapesos. Esto obliga a que si en este caso el Congreso de la República por medio del Pleno no tuvieron el cuidado, la responsabilidad de legislar con base en ese control de convencionalidad, le corresponde entonces al presidente de la República de Guatemala con base en el artículo 183, literal E, defender la Constitución. Así dice, el presidente tiene el deber de hacer que se cumpla la Constitución. Y la Constitución exige que se garantice a los guatemaltecos la libre expresión. Entonces, en ejercicio de esa facultad, se le presenta un amparo contra el presidente de la República ante la Corte de Constitucionalidad por la amenaza que existe que aun y cuando se ejerza un derecho constitucional, una facultad del presidente, exista la posibilidad de que en el momento de aprobarlo, promulgarlo y entrar en vigencia, sea una violación irreparable a la libre emisión del pensamiento. Y esto es que impediría en ese momento no solamente a todos los guatemaltecos el derecho a estar informados, sino a los medios de comunicación de informar. Y esto es algo que no se puede vulnerar, porque no depende de la facultad del funcionario, sino la Constitución y los tratados obligan a que en el marco del ejercicio de esas facultades pelen por el derecho de todos a estar informados y el derecho de los medios a informarnos. Y ningún órgano de poder del Estado puede vulnerar esas garantías, esos derechos constitucionales que están plasmados en las leyes. Recordémonos entonces que he aquí la responsabilidad individual de todos los ciudadanos de velar con este tipo de acciones, porque la más alta corte del país también cumpla con su responsabilidad. La Corte de Constitucionalidad tiene en este momento, como decimos coloquialmente, la estafeta, la responsabilidad de enviar un mensaje a la población por medio de sus sentencias, sus resoluciones y a los órganos de poder, que ellos no están para servirse del pueblo, sino están para velar por sus derechos. Y en este caso, una forma de velar por sus derechos es que el señor presidente también, cuando eventualmente reciba ese proyecto de ley, lo vete, le haga las observaciones al Pleno del Congreso para que este impruebe o archive ese proyecto de ley, que lo que hace es vulnerar la libertad de emisión del pensamiento, que es el instrumento que tenemos hoy en día todos los guatemaltecos en el ejercicio de un derecho de podernos expresar cuando estamos inconformes con las decisiones de los órganos de poder del Estado. Muchísimas gracias, licenciado. Muy rápidamente, ¿qué plazo o término tiene la Corte de Constitucionalidad para responder a su amparo? Debería ser inmediato. Por ejemplo, hoy vemos cómo la más alta corte del país, la Corte de Constitucionalidad, cuando es evidente que hay una flagrante violación a la libertad de emisión del pensamiento y que está en riesgo el ejercicio de este derecho, debió haberle fijado ya la fecha unas 6 horas aproximadamente al Pleno del Congreso para que le informe efectivamente las amenazas que se reprochan tanto al presidente como al Congreso de la República, para que ambos órganos de poder ejecutivo y legislativo trasladen esa información a la Corte y la Corte esté en posibilidad de poder otorgar en forma inmediata un amparo provisional, no suspendiendo el ejercicio de la facultad legislativa, porque eso tenemos que dejarlo bien claro. No se puede suspender o paralizar el ejercicio de la función legislativa. Al contrario, que ejerzan esa función en el Pleno, pero la obligación en este caso, vía amparo provisional, es que adecúen los proyectos de ley, en este caso, con respeto a la libre emisión del pensamiento
porque esa es su responsabilidad y no limitarla como lo están haciendo actualmente. Licenciado, muchísimas gracias por habernos ilustrado y a nuestra audiencia. Algo que quiero recalcar de lo que usted nos ha comunicado tan claramente es el hecho, lo que usted recalcó un par de veces, que esta amenaza a la libre expresión, a la libertad de pensamiento, no es de una institución o de una persona, sino que es verdaderamente un derecho de todos los ciudadanos. Muchísimas gracias, licenciado, por apoyarnos en este programa. Aquí estamos pendientes para otras futuras entrevistas porque este será un tema que probablemente va a tener una siguiente discusión. Muchísimas gracias, licenciado. Seguimos en defensa de la institucionalidad del país. Muchas gracias a ustedes por ese espacio. Dios los bendiga. Después de las brillantes intervenciones del magíster Mario Recinos y del licenciado Eric Castillo y la investigación que nosotros hicimos como parte del programa, tenemos nuestras propias conclusiones. ¿Y cuáles son esas conclusiones? Pues primero y fundamental, tenemos que ser claros nosotros en comprender que sin libertad de expresión no hay democracia. Eso tenemos que ser contundentes y claros en este sentido. El siguiente que tenemos que tener como conclusión es que el principal enemigo de la libertad de expresión es la censura, tanto de opinión a título personal como de difusión de artículos periodísticos en cualquier modalidad. Y es importante pensar en cualquier modalidad porque esta ley obviamente se está extendiendo hacia lo que es actualmente las redes sociales. Y las redes sociales han servido como una fuente muy valiosa, como una válvula de expresión ciudadana que cada vez toma más importancia. Quiero referirme a dos frases importantes para terminar. Por ejemplo, Voltaire decía, no estoy de acuerdo con lo que dices, pero defenderé con mi vida tu derecho a expresarlo. Más claro, imposible. Y pensando en lo que George Washington expresó, si la libertad de expresión es enmudecida y silenciada, podemos ser llevados como ovejas a la masacre. Muchas gracias por haber estado con nosotros esta noche. Pero más importante aún es que defendamos la libertad de expresión, la libertad de pensamiento, que son los verdaderos cimientos de un Estado democrático. Muy buenas noches. Hasta la próxima semana.